establecemos una relación con la teoría, luego de la teoría con la práctica y luego además nos colocamos en el uso de las TICs famosas. Entonces cada uno de estos se nos va convirtiendo en algún campo de investigación, pero esto al mismo tiempo es un contexto que nos permite reconocer lo que se produce socialmente en el hábitat. Lo coloco como primera lámina porque es la intencionalidad del grupo de investigación. Y entonces, después de todo esto que nos hemos dicho, pues un poco como para decir, oigan, ¿sí estamos en ese tema o ya en dónde estamos, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con una reflexión conceptual contemporánea, con el ejercicio de diseño que se vincula a las comunidades precisamente para la enseñanza del diseño. Y entonces yo digo, bueno, un primer bloque de esta presentación tiene que ver con eso, con un contexto complejo, contradictorio, diverso y amplio. O sea, no solo es complejo, es mucho más que una complejidad que me permite, todo esto a mí me sirve para insistir con mucha claridad y con mucha decisión y definición, que hay que insistir en una línea de trabajo que es precisamente la vinculación. Y entonces, para tratar de llevar lo complejo al campo, a la disciplina de la arquitectura, lo que hago es tomar algunas referencias que están en este momento en la mesa a propósito de un evento que se llama Hábitat 3, que está hablando de los desafíos de la vivienda urbana, que está hablando de los desafíos de las ciudades, que está hablando de la nueva agenda urbana, porque la cosa está del hachi, para decirlo pronto. Pero también me permite una afirmación inicial, que la vivienda no es solo un espacio privativo. Y entonces ahí voy de lo chiquitito a lo más grande. También, solo para contrastar y fuera del mundo académico, un personaje como Kalash, se lo escuché alguna vez no sé dónde, me lo grabé y después lo he querido buscar para poder dar la cita exacta y no la hallo, que dice que en México el problema de la vivienda no está en manos de los arquitectos. Yo diría que no solo en México, pero bueno, estamos en México. Después, el tema de entender, luego entonces para mí el tema es entender que no hay un tema, cuando hablamos del asunto del hábitat y las posibilidades del taller, sino que efectivamente hay un lugar y hay usuarios que puede implicar en un primer momento poder aislarse, pero necesita encontrarse con otros, necesita desplazarse y requiere de la plaza, del barrio, de la ciudad, y entonces me permite otra relación, la relación que debe existir entre la arquitectura, no la arquitectura en sí mismo, para sí mismo, sino la de la arquitectura con el urbanismo, y Montaner habla del espacio público como el elemento vinculante. Y entonces, ¿quién o cómo se define un tema, entre comillas, para trabajar el diseño arquitectónico? Y entonces, me recuerdo de esta lámina de CONACYT, me queda claro que no es CONACYT, me recuerdo de esta actividad que acabo de tener como jurado de este concurso, donde la Universidad de Córdoba, una universidad latinoamericana, convoca a estudiantes de arquitectura en América Latina para atender este tema. Allá llegaron 400 proyectos, fundamentalmente de Argentina, pero también hasta de México hubo. Y el criterio orientador de la actividad aplica estos cinco elementos, ¿no? Densidad, diversidad, intensidad, innovación y sostenibilidad, pero son criterios. Y me parece que la actividad de las escuelas de arquitectura era convertir esto en conceptos de diseño. Y era lo que yo estaba esperando en la revisión que hice de este concurso. Entonces, si los criterios eran estos, los resultados dominantes, sin pasar más nada, se convierten en
La densidad son torres, la diversidad es incorporar la actividad comercial, la intensidad es el espacio público que no es público, la innovación es lo último del mercado y la sostenibilidad es un pequeño jardín, ¿no? En el mejor de los casos. Y entonces, bueno, obviamente quien califica tiene que tener un criterio y emite un valor. No les quiero contar cómo les fue. ¿No se asocian? Ah, sí, por supuesto, todo esto tiene que ver con un proyecto específico, ¿no? Pero en general aquí hay un preestablecido ya en los estudiantes que no se detienen a pensar qué es su ejercicio de diseño y aplican el pragmatismo, se van al procesamiento final que es echar rayas. Y entonces pues yo digo, pues por ahí no es. Yo como parte del jurado, pues emito un criterio y emito un valor, que era lo que justamente me habían solicitado. Y entonces tenemos un tema que es el problema de los espacios en el siglo XXI. Hay un límite al verde, hoy se habla de que las ciudades no deben crecer, la densificación implica que la reserva de tierra esté en el aire, no hay relación con el entorno, hay un programa arquitectónico que también deriva en muchos otros temas más, se tiene una visión de corto plazo y la innovación tecnológica para lo sustentable está en la punta de la lengua, pero no termina de convencerte de que efectivamente sea una innovación tecnológica. Bueno, ¿y qué hace CIAD? Esta tablita la vengo inventando con Miguel a propósito de las vueltas de Exposiad, ¿no? Y entonces podríamos identificar la relación tema-nivel, algo que ya había Rocío identificado, en donde puede haber diversos temas, pero que te resuelven un problema tecnológico, es decir, los maestros que hacen una actividad tecnológica la marcan como los gatitos, ¿no? Que se note que ahí estuvo. Está el tema de los concursos internacionales y nacionales, pero también está el tema de los proyectos urbano-arquitectónicos. Yo le ponía en la coyuntura de la ciudad, por ejemplo, el aeropuerto, ¿no? Ahora resulta que el aeropuerto es un tema de por acá. Está también el tema del espacio público, lo arquitectónico, lo conceptual, y hay quienes tienen el mismo tema y un solo tema y los mismos problemas y hablan de modelos, ¿no? Bueno, esta tabla, si la pudiéramos desarrollar, porque es una especie de matriz, seguramente nos daría una lectura que, sin afán de calificar ni descalificar, nos permitiría entender para qué está formando la UAM y nos permitiría entender también el perfil del profesor. Cada profesor tiene una habilidad que puede ser muy importante y muy rica en el proceso de formación de los estudiantes y a lo mejor habría que utilizarlo en el mejor lugar. Estoy queriendo convencer al coordinador de que pudiéramos en algún momento utilizar la tablita, ¿no? Aquí está el uso de laboratorios, ¿no? El modelo temático, y por ahí aparecen también la idea de los ejercicios más encaminados a la creatividad. Bueno, el acumulado de los talleres que a mí me ha tocado dar y que andan por acá y que tienen una relación de vinculación, algunos no están anotados porque no están en el ámbito de los talleres de vinculación. Están los temas que van desde el tema de la mejora del jardín hasta el tema de equipamiento, hasta el último que acabamos de hacer de un complejo educativo, hasta un plan maestro en Zihuatanejo, la relación de quiénes son los que lo vienen solicitando, y para mi sorpresa las relaciones se vienen haciendo cada día más complejas. Y también el tema de si está realizado, si está en proceso de gestión, y esa gestión a su vez con quién está vinculada en la perspectiva de poner pesitos, ¿no? Por ejemplo, que es viejo, pero traigo ahí un resultado, por eso lo estoy convocando a su atención, fue un concurso y su concurso implicó una ejecución. Bueno,
al taller, ¿no? Era un poco el tema. Y entonces, un poco y un mucho. ¿Cómo hay relaciones y condiciones para mí en el ejercicio de un taller? Y tiene que ver con el lugar y por supuesto con el usuario. Y entonces regreso a la complejidad, porque lo que me dice el planteamiento teórico y también mi intuición hasta política es que el lugar y la relación que tiene con los usuarios me va a permitir estar en el contexto de lo complejo. O sea, solito, no necesito explicar más nada, que ahí van a aparecer las contradicciones, van a aparecer los actores, van a aparecer todos los escenarios para reconocer un problema y a partir del problema, sobre todo en esta sociedad del siglo XXI, insistiría, lo construido. Y entonces tomo una palabra que seguramente Miguel estudió también estas cuestiones pedagógicas, ¿no? Desde los TICs, y tiene una palabra para denominar esto que yo ya me la robé. Se llama aprendizajes situados. O sea, el sitio en sí mismo me da un aprendizaje, porque genera preguntas y genera interrogantes. Y para mí el tema desde el taller de diseño arquitectónico es que tengo que generar propuestas. Propuestas con dos características. Una fundamental, que son respuestas soportadas. La segunda es que hay un proyecto del taller, pero ese proyecto se convierte en el proyecto de gestión de la comunidad, ¿no? No me peleo con el tiempo porque acostumbrada estoy a que hoy se puede gestar y a lo mejor se realiza dentro de 5 años. O que dentro de 5 años va a regresar la comunidad para decir, oiga, es que ya no era así, ahora necesitamos tales ajustes. Bueno, y entonces un método que me encontré, que me fascina, que lo aplico, que me permite no perderme, es esto que yo llamo una cartilla de identificación visual para mis alumnos, donde les digo, a ver, tenemos un objetivo, hay que hacer acciones, pasos, momentos durante un tiempo determinado, hay actividades que son permanentes, tenemos una meta, un producto final, y esto lo tomo de un curso que se llama Aprendizaje Orientado a Proyectos. Si yo organizo esta cartilla con ellos, esta cartilla está organizada en versión carta temática. Uno no necesariamente coincide con la carta temática que esta universidad te propone, pero me permite identificar con claridad qué se quiere del curso, qué se tiene que hacer casi a manera de calendario y organizar las dinámicas. Y esta sería ya mi versión utilizando esa cartilla metodológica. Ojo que la uso para actividades, para ejercicios, para planear el curso, ¿no? O sea, la uso para cualquier cosa, siempre me viene bien porque me permite no perderme de dónde quiero llegar. Identificar cuáles son las actividades permanentes, otras que son puntuales como las asesorías, e identificar qué tipo de producto quiero dar, y también que los alumnos identifiquen el valor que le doy al proceso de diseño, no al resultado final, como sí el proceso de diseño. No me ponga cara, profesor. Gracias. El tema, me parece también, es colocar en el centro el diseño y cómo a partir de la currícula de esta universidad nutrimos cualquier posibilidad de ejercicio. Y entonces, ya más de mañas, más de acumulado, termino identificando 3 problemas en la enseñanza-aprendizaje. Uno es que los alumnos esperan instrucción sin más para pasar a hacer rayas. O sea, se saltan cualquier posibilidad de nada y van directo a hacer rayas porque es la manera más cómoda de hacer las cosas. Segundo, este tema de la capacidad de abstracción, es decir, reconocer ideas de diseño para construir conceptos, es también un tema que implica, de hecho, mi idea original para esta sesión era mostrar todas las actividades que hago para desarrollar el concepto.
sobre todo siendo profesor del área de teoría, ¿no? Después, trabajar la relación concepto-diagramación es otro brinco bastante complicado. Y finalmente, la capacidad de análisis que implica reconocer signos y significados para construir otros significados, ¿no? Es todavía más complicado. De tal manera que cuando yo a lo largo de los trimestres insisto en construir esto y además construirlo en colectivo y construirlo con ellos, al final yo espero un saldo pedagógico, que es que los alumnos sepan pensar, saber pensar. Pero eso, ¿cómo lo valoro? Y entonces ahí es así como, ¿cómo lo valoro? Y es cuando me siento contenta, es cuando los alumnos me terminan diciendo, maestra, aprendí que lo que diga lo tengo que justificar, con lo que diga y haga lo tengo que justificar, ¿no? O maestra, aprendí a pensar en arquitectura. Y yo dije, bueno, difícil de medir, más si estamos me acordaba de Noé y su planteamiento del paisaje, ¿no? Pero resulta que nuestros alumnos tienen esta realidad y que no han salido de aquí. Entonces, ¿cómo le pedimos algo que no saben relacionar? Bueno, un caso, seguro, me lo pesqué en el último instante, que es el caso del taller del diseño 4 del trimestre pasado, en donde vuelve a aparecer mi cartilla, y tenemos un problema con el encargo, que es un complejo educativo en la comunidad de San Salvador Cuauhtémoc, en la delegación Milpalta. ¿Por qué tenemos un problema? Porque la SEP tiene perfectamente normado todo, todo es todo. Distancias, alturas, estructuras, todo está perfectamente medido, orientaciones, ¿no? Y entonces encontramos que si hacíamos un recuento histórico, seguramente podríamos comenzar a hacer algunos elementos, aquí con colaboración del maestro Minay. Y entonces el tema de relacionar la teoría y la historia con el ejercicio. Y entonces ellos reciben una orientación a partir de la charla sobre la teoría, y la historia realice dibujos, diagramas, esquemas, lo que quieran, pero su tarea es llevarla al elemento dibujado. Y el resultado es ese, nada. Regresaron y dijeron, ¿pero cómo? ¿No? Y entonces les vuelvo a decir, a ver, la modernidad arquitectónica tiene una fórmula. Bueno, en principio un concepto que termina siendo fórmula, que la podemos reconocer así: formas geométricas, economía, igual nueva belleza. De lo que te dijeron, ¿cómo? ¿No? Después tengo que hacer una serie de esquemas dando los pasos de cómo se ha trasladado el modelo educativo, la modernidad del siglo XX, tal, y tampoco, ¿no? Entonces tengo que yo misma hacer el dibujo con ellos en la mesa para que lo pudieran visualizar, el planteamiento teórico visualizado. Y yo decía, no es posible. Bueno, esto me sirve para preguntas, más preguntas, y poderlos encaminar al tema del concepto como en un ejercicio de reflexión, de diálogo, etcétera. Y para además poderlos colocar en el siglo XX, que era lo que interesaba como ejercicio histórico y teórico, y poderlo llevar al hoy, y entonces poder encontrar los distingos entre un momento y otro, y donde aparece el tema de la sustentabilidad, aparece la relación en un contexto urbano-rural como parte de sobre todo Milpalta, que se nos está moviendo hacia el urbano, pero todavía es rural, pero entonces se mantiene, y que sus tradiciones y el pueblo y no sé qué. Y luego el tema de las normas preestablecidas frente a las búsquedas formales, y el tema de la arquitectura del paisaje. Estas son las construcciones que hacemos ahí en el salón, ellos diciendo, yo a veces picando las costillas, ¿no? Para que escupe, ¿no?
Y a partir de las búsquedas, y entonces el tema es proponerles el futuro, ¿no? ¿Cómo reconocemos las normas? Cómo las normas, las formas y los vacíos. Particularmente nos interesaba trabajar el tema del vacío como un elemento olvidado por la modernidad, posiblemente recuperado por la posmodernidad, y encontramos elementos que tienen que ver con ver esos vacíos, patios vacíos, como espacios pedagógicos de encuentro en la comunidad. Y cómo a partir de eso ahí continúan los procesos de aprendizaje. Estoy corriendo, ¿eh? Después, con el profesor Rivas y su laboratorio, fuimos al tema de lo sustentable y cómo los materiales, el confort, las ecotecnias, ¿no? Que nos pudieran estar ayudando, y comenzamos a hacer una serie de precisiones que tenía que ver con el entorno físico-geográfico propio de Naucalpan, de Milpalta, que tiene que ver con este esquema que hacemos en el curso, y cómo comenzamos a diagramar y cómo comenzamos a visualizar qué es, por dónde vienen las ideas, y comenzamos a fijar condiciones formales relacionadas con la escala, y cómo encontramos el dominio de esos elementos pensando ya en el proyecto. Ubicamos los retos de diseño, donde el programa arquitectónico es movible, es decir, hay quienes lo vieron el programa arquitectónico como si fuera un complejo educativo rural, y hay quienes lo vieron como el complejo educativo de carácter urbano. Y este es prácticamente el diagrama en donde vamos del centro de la localidad a una nueva centralidad que se tiene que relacionar, porque a partir de esto, no sé si ya no, acá está el concepto, vinculación e integración a partir de espacios flexibles. Es decir, me niego a pensar que el concepto es termina siendo un elemento formal que tiene que tener similitud con el proyecto. Me parece que a partir de este diagrama que vamos construyendo, que va de una centralidad originaria a la conformación de otra centralidad que se va a convertir en un hito arquitectónico que nos va a relacionar con el resto de la comunidad para precisamente preservarla, nos lleva al concepto de vinculación e integración a partir de espacios flexibles. Se hablan de pasos, sobre todo destaco el tema de que ellos tienen que verbalizar sus ideas, ¿no? Y cómo a partir de sus esquemas comenzamos a trabajar juntos en la mesa para poner circunstancias. Un detalle es que el trimestre no nos da para hacer un trabajo de diseño participativo, y lo que nos permite sí es establecer una relación de intercambio con estos usuarios, ¿no? Aquí están las condiciones de calificación. Si nos damos cuenta, es todo el proceso el que se va a valorar. Algunos de los proyectos en donde aparece el tema de un punto central, que es el que vincula a su vez con la comunidad y que va a vincular con los 3 espacios educativos, los esquemas de los chavos y los procesos por los cuales se vieron obligados a pasar, que implica la manita, ¿no? Y poder explicarse entre ellos qué es lo que están haciendo. Esta es ya su entrega de terminal. Bueno, eso fue el último ejercicio que hicimos, se entregó a la comunidad, Noé me acompañó a entregarlo, y estamos como en la espera de que el proceso de gestión siga. Pero este trabajo de vinculación, lo digo por preguntas ya de Rocío, pues no son trabajos en aislado, son trabajos que tienen a lo mejor esfuerzos intermitentes, pero que existen, como de la propia UAM preocupándose por su entorno, en donde la rectora llama a los vecinos y llama a los delegados, 2 actores que se pueden citar en el entorno de la UAM, pero que por supuesto hacen chispas. Entonces estaban ahí, bueno, esta no comiéndose las uñas, ¿no? Molito, ¿no? O sea, la UAM puede citar
a las contrapartes, pero en las contrapartes pueden encontrar, pueden ser explosivos cuando se encuentran, y sin embargo la rectora tiene los ovarios para decir, a ver, vengan, platiquemos y podamos tener este intercambio. Después se armó un coloquio sobre este tema, y lo interesante en la mesa es ver gente de sociología, de ingeniería, de CIAD, porque además nos encontramos con que todas las divisiones habíamos trabajado en el entorno. Por ejemplo, los de ingeniería contaban, los de ingeniería que trabajan el tema de aguas, que siempre andaban buscando un pozo para hacer experimentaciones y mediciones de agua, y se encontraron con que un vecino acá atrás, en las famosas, ¿cómo se llama?, donde estos jóvenes se van, en la frontera, tiene un pozo de absorción que viene del uso agrícola que tenía la zona. Y entonces cuando los de ingeniería se encontraron, esos estaban maravillados. Yo no alcanzaba a dimensionar la maravilla, pero ellos estaban extasiados con el descubrimiento que acababan de hacer, justo por estos intercambios. Entonces los de ingeniería, los de CIAD, los de sociales, por ejemplo, contaban de esta unidad que está al lado, mandada a hacer por el PEJ en el mejor de sus ambientes políticos, trayendo a toda la población con problemas de discapacidad, problemas sociales, pero los junta aquí, pero nadie se conocía. Y entonces, en vez de que sea un proyecto exitoso por su intencionalidad social, se convierte en un proyecto desastroso porque nadie se conocía con nadie, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas nos enteramos a propósito de este encuentro entre profesores. Estos son los vecinos de los barrios de Azcapotzalco, que trabajamos con ellos viendo la relación de contradicción que se generaba con los dos polos entre el Town Center y la otra cosa que está acá de la arena, siempre se me olvida, ¿no? Y ellos en medio, con una calle que les conecta de par en par, e imaginándose cómo sus pueblos van a ser abiertos para poder dar continuidad vial entre estos dos polos en su extremo, ¿no? Bueno, de ahí vienen todas estas ideas de transformar, ¿no? Y luego el tema, que creo que tocaba ayer Lourdes, de la relación con un mercado de trabajo, ¿no? Que es cómo estos temas de repente comienzan a tener sentido en el ambiente de los arquitectos que juegan al rockstar, ¿no? Que juegan al tema de tener en sus cabezas, en sus manos, en sus ejecuciones, el tema de las vinculaciones sociales. Los 3 últimos premios Pritzker tienen en común arquitectos vinculados a comunidades, resolviendo necesidades específicas de la gente, con la gente, para la gente misma. El tema del Colegio de Arquitectos también aquí, estuvimos juntos, Gerardo, en esta sesión del Colegio de Arquitectos, la función social de la arquitectura y la formación del arquitecto. El tema ahora de la Bienal de Venecia, que lleva un capítulo específico sobre… A mí me gustó cuando lo leía porque decía, la convocatoria decía, queremos la historia del proyecto. O sea, el tema no es presentar el proyecto, lo que nos interesa es reconocer la historia detrás del proyecto. La Bienal de Venecia, yo casi quiero que alguien me compre mi boleto, ¿no? Porque justo van a presentar los trabajos mexicanos que se dedican a este tema, ¿no? Y que era el enunciado que les hacía inicialmente de este ejercicio del 2010, que gana el concurso, se construye, pero para mí el dato es, cuando volví la semana pasada hice una presentación del comunitario barrial, y me pidieron que presentara el proyecto de San Fernando, y lo que hacía era, cuando vi esta foto, me dieron ganas de pasarle lista a todos estos jóvenes, con los que todavía tengo algún contacto, relación, y decía, a ver, en el 2010 eran alumnos del quinto trimestre, 11 alumnos. Hoy día, lo sé de cierto, 4 están titulados, 2 están en proceso de titulación, sin concluir, pero insistiendo 3, y 2 han desertado. O sea, micha y micha, ¿no?
El tema es, para mí, el dato es que de los titulados, uno está trabajando en una institución que se llama Mejoremos, que se dedica a colocar financiamientos CONAVI con vivienda social y popular. Y el otro, la otra que está en proceso de titulación, está trabajando en los programas barriales y de vivienda social con el INVI Ciudad de México, ¿no? Bueno, conclusiones así rapidito, a lo mejor como muy terminadas de pensar, pero como dichas de la creencia, de lo que te crees, de lo que, ¿no? O sea, asumir la complejidad implica tener claro a dónde quieres ir. O sea, si te vas a meter en el mundo de las complejidades y no sabes dónde ir, pues ni te metas porque te vas a perder, vas a irte a la deriva. Asumir la circunstancia de crisis para la disciplina implica también tener claro que no puedes ir solo, porque solo también te puedes estrellar. Y para trabajar en el caos, la crisis, lo complejo, lo diverso, siempre es preciso ofrecer respuestas y propuestas. Tan, tan, corrí.